Si para las fiestas querés sándwiches de miga mejores que los de la panadería, mirá estas tres variantes de pollo y contame. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy damos inicio a una nueva temporada de recetas para las fiestas. Y hoy inauguramos esta temporada con tres variantes de rellenos de pollo para tus sándwiches de miga. Para empezar vamos a tener un poco de aceite de oliva en una cacerola y vamos a poner, cuando está caliente, cebolla picada lo más chico que puedas. A esto le vamos a sumar la cebolla de verdeo, la partecita de abajo, la hoja la reservamos para después. Si te gusta, un poco de ajo que le va a venir muy bien, el ajo le viene muy bien a todo. Le vamos a poner pizca de sal, un poquito de sal para que esto vaya sudando y lo vamos a cocinar a fuego medio aproximadamente unos 5 minutos hasta que veamos que se transparenta la cebolla. Cuando vemos que la cebolla ya se empieza a transparentar, vamos con pollo. Pollo que yo ya tengo cocido, yo estoy usando alita. ¿Viste las promos esas que te venden en las alitas? Bueno, y si no, vos lo podés hacer con pechuga, con pata muslo. El tema es que esté cocido. Acordate que en los ingredientes, está fallando una luz. Bueno, esperemos que se esté viendo bien. Acordate que en los ingredientes los vas a encontrar bien detallados al final del video y en la descripción. Condimentamos con un poco de tomillo, yo estoy usando seco. Y si te gusta algún ají picante, yo estoy usando un jalapeño, pero eso es opcional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mezclamos, esperamos unos 2 minutos a que esto levante temperatura y te muestro el siguiente paso. Cuando esto vemos que levantó temperatura, le vamos a poner vino blanco. Mezclamos, esperamos a que esto evapore el alcohol y ya te muestro el siguiente paso. Cuando ya ves que se evaporó el alcohol, es el momento de agregarle caldo. Caldo que yo en este caso usé el mismo que en el que se cocinó el pollo, sino que ponés caldo de verdura. Mezclamos, ahora sí, bajamos el fuego al mínimo y dejamos que esto se cocine aproximadamente unos 10 minutitos, 15, hasta que veamos que se seca todo el líquido que tiene. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando el alcohol se evaporó? Porque respirás y ya se fue el olor fuerte a alcohol y queda todo el perfume del vino. Igual, como te digo siempre, 2 minutos desde que hierve, como mucho 2 minutos, y ya se evaporó el alcohol. Ahora sí, dejamos que esto se cocine, como te dije, a fuego mínimo o medio hasta que se seque y ya te muestro cómo continúa esta delicia. Y cuando ves que tu relleno ya se secó, apagás el fuego, lo vas a separar en 3 partes iguales porque van a ser 3 diferentes rellenos. Dejamos que se enfríen, que lleguen a temperatura ambiente y ya armamos los sándwiches. Una vez que separamos el relleno en 3 partes y llegó a temperatura ambiente, vamos a terminarlo. Relleno número 1, este es uno de los más clásicos, el pollito al verdeo. Tenemos el relleno ahí, la hoja de la cebolla de verdeo picadita bien chiquitita. Acá le ponemos mayonesa, aproximadamente son unas 5 o 6 cucharadas de mayonesa bien, pero bien cargadas, ¿no? Porque esto se tiene que hacer todo como una pasta. Le ponemos ahí la mayonesa, acordate que le habíamos puesto sal solo a la cebolla, así que acá vamos con poquito de sal. Acá yo te recomiendo empezar con poquito porque la mayonesa tiene sal. Y después vas probando. Sal, pimienta ahí con el facha, le ponemos un poco de pimienta, mezclamos y ya tenemos listo el primer relleno. Esta es la textura que tiene que tener nuestro relleno. Ahora vamos con los otros dos. Para el segundo tenemos ahí el pollo. Acá acordate, vamos a ponerle un poco de sal y de pimienta a gusto porque no le habíamos puesto. Y este va a ser de pollo a la mostaza, así que le vamos poniendo una buena cantidad de mostaza, bueno, buena cantidad, sí, un par de cucharadas. Acordate que vas a encontrar todo bien detallado en los ingredientes al final del video y en la descripción. Crema. Mezclamos esto y ya va a estar listo el segundo relleno.
Y para el último, mira, vamos a hacer lo mismo, sal y pimienta, como siempre, anda poniéndole poquito y después lo probás, porque no sea cosa que te pasas. Sal, pimienta. Y este es uno de mis favoritos. Vamos con mayonesa, acá nos vamos a ir para el lado más de Centroamérica. Vamos a hacer una especie de reina pepiada del relleno de las arepas venezolanas, que es muy bueno. Poquito de jugo de limón, palta, cilantro. Mezclamos todo esto y ya tenemos el último relleno. Listos los tres rellenos, vamos a hacer la salsita con la que vamos a pintar los sándwiches. Vamos a hacer la más fácil y clásica de todas. Mayonesa y leche. Ahí le vas poniendo leche, mezclamos hasta que esto tenga una consistencia que ya te voy a mostrar cuál es. Esta es la consistencia que nos tiene que quedar, ni muy líquida ni muy espesa. Y ahora sí, vamos a armar los sándwiches. Para armar los sándwiches tenemos el pan de miga, que lo vas a conseguir en las panaderías y viene así. Eso sí, anda pidiéndolo con tiempo. Bueno, vamos a empezar y acá prestame mucha atención. Esta es la parte más repetitiva del video, pero es así. Miga, a la cual vamos a humedecer un poco con la salsa que hicimos. Sobre la salsa vamos a ir con la base de que este va a ser de queso en fetas. Acá ten en cuenta algo, mientras yo voy armando te voy contando. Si vos los sándwiches los vas a comer en el día, ponele bastante cantidad de salsa. Si vos los vas a hacer para comer al día siguiente o 2 días después, ponele poca porque la va a absorber la miga y se va a deshacer. Vamos poniendo en toda la base el queso. Sobre el queso, muy pero muy poquita salsa para que la miga que viene pegue bien. Vamos con otra miga, presionamos un poquito y ahora la humedecemos con salsa. Acá no tanto porque el pollo está húmedo. Y sobre la mayonesa vamos con el pollo, que este va a ser el pollo al verdeo. Le vamos poniendo el pollo y lo distribuimos parejo por toda la miga. Y sobre el pollo vamos con otra capa de miga. Presionamos un poquito. Acá tenés dos opciones. O ya empezamos a cortar o seguimos armando para arriba y cortamos todos juntos. Si vos vas a hacer así, presta atención. Acá no untes mayonesa ni nada porque te va a quedar una torta. Acá ya hay un sabor. Entonces acá vamos con otra miga. Esta es la que va a separar. ¿Ves que se ve bien? Esta miga sí, la untamos con mayonesa. Y le hacemos la base también de queso en fetas. Sobre el queso vamos otra vez con muy poquita salsa para que se nos pegue bien la miga que viene. Ahora sí, vamos con la otra miga. Esta la pintamos con un poquito de salsa. Acá también esta poquito porque el relleno de pollo está húmedo. Sobre la mayonesa le vamos a poner el pollo con palta, que este particularmente es el que más me gusta a mí. Le ponemos el pollo y lo distribuimos bien. Y sobre el pollo vamos con otra plancha de miga. Acá termina otro sabor y este paso es importante que prestes atención porque si no te va a quedar una torta en vez de sándwiches. Ahora sí, sobre esta miga vamos con otra. Otra miga y esto ahora sí le ponemos mayonesa. Sobre la mayonesa esta base va a ser de queso cheddar. Sobre el queso vamos con tomates cortaditos en rodajas bien finitas. Sobre el tomate vamos con un poco de pimienta.
Le ponemos un poquitito de la salsa, aunque ya acá no hace falta tanto porque ya el tomate tiene mucha humedad. No le vayas a poner sal porque va a empezar a soltar toda el agua al tomate y fuimos. Ponemos otra miga. Sobre esta miga vamos con un poco de salsa. Y sobre la miga vamos con el pollo a la mostaza. Sobre el pollo a la mostaza vamos con la última miga. Aplastamos un poco, acá no te le tires encima, es solamente muy poquito. Y esto ya está listo para cortarlos. Ahora sí, llegó el momento de cortar esta delicia. En las sangucherías suelen tener una tabla que van marcados los lugares por donde va el cuchillo. Si no la tenés como yo, mira, te conseguís cualquier tabla que tenga un borde derecho. Lo primero que vamos a hacer es cortarle los 4 bordes para que queden bien parejos. Así que vamos a poner la tablita ahí. Visualizamos dónde están los bordes y vamos cortando. Así nos van a quedar los sándwiches ya sin los bordes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a cortar. Yo por lo general vieron que en los videos anteriores los cortamos en triángulos. Hoy los voy a cortar como los de la panadería en rectángulos. Así que vamos a cortar primero al medio. Y ahora cada una de estas mitades las vamos a cortar en 3. Así se van a ir generando los rectángulos. Y mirá lo que quedan estos sanguchazos de miga espectaculares y bien llenos como tienen que ser, porque yo estoy cansado de que las panaderías son de miga de verdad, porque solo miga, hay fiambre y relleno, si tenés suerte encontrás. Bueno, si te gustó la receta te invito a que me dejes ese like que nos ayuda muchísimo para seguir haciendo contenido como este. Suscríbete al canal y cliquea en la campanita, así no te perdés de ninguno de nuestros videos. Yo te voy a dejar con los ingredientes y vamos a ir disfrutando esto, pero mira, quiero que veas bien. Esto, mira lo que es este. Esto es solo un sándwich. Decime dónde encontrás sándwiches así de llenos. Mira, increíble. Yo me voy a quedar disfrutando esto. Nos vemos en el próximo video. Bueno, ahora yo me voy a quedar probando esta delicia y mientras tanto vos comentame, ¿cuál de las 3 versiones te gustó más? Mirá lo que es esto, buen provecho por todos ustedes.